Aniquín, ya estamos acá los tres. Ellos estaban más nerviosos que yo que venir acá a hablarles a todos ustedes. Listo. Todos desde niños, cuando somos niños, somos criados de una manera única, especial. En mi caso, yo fui criado por un jardín. Cuando tenía como 4 años de edad, mis papás se separaron y nos mudamos a la casa de la abuela. Y en la casa de la abuela, junto a la casa de la abuela, había un terreno en el cual había un huerto antiguo. Al poco tiempo que nos mudamos ahí, mi hermano y yo, Augusto, mi hermano tiene habilidades diferentes y 2 años mayor que yo, decidimos entrar y explorar ese espacio. Y entramos por un portón y vaya que encontramos un lugar muy mágico, un lugar que se convertiría en nuestro refugio. Ahí jugamos... ¡Ay! Ahí está. Bueno, ahí tuvimos distintas experiencias. Me recuerdo que yo entré y vi esa selva, vi una selva y la selva como que me dijo, tú eres Tarzán. Yo ahí, mi hermano agarraba un palito y era gran narrador de partidos de fútbol. Él agarraba y decía, Chito Ramírez se la pasa a César Cueto. Esos son jugadores de mi época. ¡Pum, pum, gol! Yo me dribleaba hasta las hormigas, ganaba todos los campeonatos, metía los goles de todas las maneras. Hasta que él se cansaba y me sacaba tarjeta roja. ¡Ay! Ahí está. De ahí domé a todos los leones de mi reino, pero ellos también me domaron a mí, que eran mis perros. Me acuerdo también que aprendí a jugar las escondidas. Mi mamá me buscaba para hacer las tareas escolares y nunca me encontraba, porque tenía una guarida secreta ahí que compartía con una ratita. La ratita nunca delató mi presencia ni yo la suya. Ahí también me acuerdo que me regalaron una onda. Yo todo el tiempo estaba así que le apuntaba a los pajaritos y no le daba nada porque tenía pésima puntería. Y de repente, pum, le doy a uno, cae, se muere y me da una pena horrible y lo entierro al pajarito y también lo entierro a la onda. Al final del día siempre subía a mi árbol, que era un níspero, que era mi árbol preferido. ¿Por qué? Porque me daba de comer, pero aparte tenía una rama linda desde donde me rodeaba y ahí podía ver todo mi reino. Un lugar que yo cuidaba. ¿Por qué? Porque este lugar a mí siempre me daba cariño, me daba seguridad y me daba libertad. Libertad para ser yo mismo. Nunca me dijo qué tenía que hacer ni quién tenía que ser en ese lugar. Era siempre yo y nutría mi esencia con mi hermano. Años después, por una coyuntura familiar, ese jardín es destruido y se pone una losa de cemento ahí. Y sin saberlo, el espíritu de ese espacio pasa a vivir en mí y con él una sabiduría, la sabiduría que somos uno con el mundo, que lo que hacemos a las demás personas y le hacemos a la naturaleza nos lo hacemos a nosotros mismos. Pasaron tiempo, comencé a viajar por el Perú y descubrí toda una cultura que también las niñas y niños eran criados por la madre tierra y que era la cultura quechua, con su cosmovisión andino-amazónica. Ahí era costumbre o es costumbre que los niños a cierta edad les dan una oveja para que ellos críen la oveja, pero que la ovejita también les críe a ellos. O les dan surcos de tierra con unas plantas para que ellos también críen ahí la tierra, pero que la tierra y las plantas también los críen a ellos. Todo un montón de niños, igual que mi hermano y yo, siendo criados por la madre tierra. Después fui a la universidad, después de unos años, y ahí me enteré que el mundo no estaba bien, que estaba siendo degradado, los ecosistemas estaban siendo degradados por nuestros estilos de vida, nuestros hábitos de consumo. También me enteré que la tecnología y dinero solos no resolverían los problemas, porque la tecnología y dinero no son ni buenas ni malas, depende del uso que les demos, y el uso que le damos depende de nuestros valores y actitudes por la vida. Y esos resulta que se desarrollan de manera puntual hasta los 12 años de edad, en la niñez. Y ahí descubrí que la mejor manera es que las niñas y niños estén en contacto regular y positivo con la naturaleza y cuiden de ella. Entonces, al enterarme de esto, dije, ya, pues ya está solucionado el mundo. Deben estar criando a las niñas y niños con la naturaleza en todos lados, porque eso crea empatía en ellos. Pero no estaba sucediendo eso para nada. Diría que lo contrario. Si antes hubo una migración de lo rural a lo urbano, ahora está habiendo una migración de lo real a lo virtual. Y es así tanto que hay unas estadísticas como en Estados Unidos que dicen que niños que están conectados a una pantalla más o menos entre 8 y 18 horas, niños entre 8 y 18 años están conectados a una pantalla o un monitor más de 53 horas a la semana. Y tanto es así el tema que ya hay un término definido que se llama trastorno por falta de naturaleza,
que da ciertos indicadores de cómo las niñas y niños que están tan desconectados en su personalidad, ¿no? Que tienen más ansiedad, más hiperactividad, menos empatía, más apatía, más desconfianza, y son características que vemos en la sociedad ya en general y que hacen que sea muy difícil que podamos avanzar hacia un mundo sostenible. Fue entonces que digo, bueno, voy a crear una fórmula, voy a hacer algo al respecto y creo esta fórmula que dice desarrollo sostenible igual a múltiples variables, que pueden ser cualquier cosa, o sea, muchas cosas, más que las niñas y niños cada vez estén mejor, más que la naturaleza esté cada vez mejor, porque si no, no va a haber sostenibilidad, pero hay un tercer factor, que es que las niñas y niños crezcan en contacto regular y positivo con la naturaleza, porque la naturaleza tiene la capacidad de criar en ellos empatía y compasión, es decir, un buen corazón. Jamás vamos a reemplazar lo que un árbol hace sentir a un niño cuando lo trepan, o jamás vamos a reemplazar lo que un caballo les hace sentir cuando se acercan, o cuando se revuelcan ahí con su perro en el pasto y están ahí que juegan, ¿no? Nada, ninguna tecnología, ni inteligencia, ni sabiduría nuestra va a reemplazar esto. Entonces dije, voy a llevar eso a la práctica y para eso creé una organización en el año 95 que se llama ANIA, Asociación para la Niñez y su Ambiente. ANIA tiene como misión emparentar a las niñas, niños y jóvenes con la naturaleza y empoderarlos como agentes de cambio para que desde sus hogares, escuelas y comunidades puedan adoptar y promover estilos de vida sostenibles. Y con la organización nace este personaje, nace Anya, y con ella nace un cuento, una historia, que se llama El gran tesoro de la naturaleza. En ese cuento, ella con su hermano King, que está ahí, y una serie de otros personajes, hacen que inspiran a las niñas y niños para que les otorguen un espacio de tierra donde ellos puedan ahí hermanarse con el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales, y puedan hacer cosas que sean buenas para ellos, las demás personas y la naturaleza. Y entre todos los personajes le llaman la Tini, la tierra de niñas, niños y jóvenes. Esta pasa a ser una metodología en la vida real que consiste en que los adultos entregan un espacio de tierra, ya sean los hogares, escuelas o comunidades, a sus hijos o a las niñas y niños en general, donde ahí puedan, desde medio metro cuadrado de tierra o una maceta donde entren 3 plantas o más espacio de tierra, puedan ahí criar la vida y la biodiversidad y hagan cosas que sean buenas para ellos, las demás personas y la naturaleza. Un lugar desde donde ellos puedan plasmar su visión de un mundo mejor y construirlo. Un lugar donde ellos sepan, entiendan profundamente que tienen la capacidad de transformar su entorno desde temprana edad. Entonces desarrollamos toda una metodología con Annie King, que son los caracteres principales, los que promueven esto de manera protagónica. Estas son instituciones educativas. Empezamos con instituciones educativas. Esta es una de ellas, donde estaba así tenemos a la Tierra, ¿no? Subordinada a nuestros intereses en el mundo occidental, y con la metodología desarrollan una visión de cómo va a quedar el lugar, crean un logotipo y le ponen su nombre, y ahí el lugar ya estaba transformado. Y este lugar servía como no solamente para proveer de contención emocional a las niñas y niños, como sucedió a mí cuando era chiquito en mi jardín, sino también pasó a ser un recurso pedagógico para los docentes, donde podían enseñar a las niñas y niños con propósito, donde las ciencias, matemáticas, lenguajes no son un fin, sino son un medio para formarlos como agentes de cambio, y en la práctica y con cariño, sintiendo y tocando. Esta experiencia se fue multiplicando en distintas instituciones educativas, y pasó, acá hay otra que solamente había cemento. Cada vez hay más instituciones educativas con solo cemento. Entonces ahí sacaron 5 metros cuadrados. Uy, para haber sacado esos 5 metros cuadrados, porque ahí fue muy difícil porque hay reglas para construir, pero no hay reglas para desconstruir. Y en un mundo insostenible que tenemos que dar marcha atrás y girar hacia un mundo sostenible, tenemos que poder desconstruir. Entonces no habían reglas para sacar cemento. Pero bueno, lo hicimos. Una empresa constructora, paradójicamente, sacó el cemento, lo rompió, y las niñas y niños tipo el muro de Berlín hicieron su colita y con su martillito ahí, cada uno se llevó su piecita. Y ellos pudieron a través de la práctica experimentar que estaban transformando su entorno. Una niña me dijo, ay Joaquín, es como que se hubiera sacado el cemento de mi corazón, el cemento de todo este lugar, y ya el amor podía volver a fluir. Y ese lugar, que son 6 metros cuadrados, atiende a 250 alumnos y es como la maestra que está ahí, la maestra Madre Tierra. Ese es otro lugar en la montaña, igual, ¿no? Lo transformaron y como van a ver ahí, hay diversidad, hay alegría, hay color, hay todos los tipos de formas, porque esas son las cosas, ese es el lenguaje de las niñas y niños. Por ahí ellos aprenden. ¿Cuándo aprenden? Cuando hay emoción. Si no hay emoción, no aprenden. Y esto contrasta bastante con el clásico biohuerto escolar,
que es bien adultocéntrico, miren el señor ahí negro al fondo, que es el que les dice qué cosas tienen que hacer, ¿no? Es bien mecánico y no es emocional, y es muchas veces solamente el tema productivo desde chiquitos, ¿no? Y no les dejan ni un pedazo en el espacio que están ahí trabajando, no dejan ningún espacio para la propia naturaleza, para que brinde sus servicios ecosistémicos y para que las niñas y niños aprendan de lo silvestre, de lo natural, porque en la naturaleza está nuestra propia naturaleza y si no la podemos encontrar ahí, entonces ¿dónde? De ahí pasó Hogares, una niña que le dan 6 metros cuadrados frente a su casa y miren cómo lo transformó con la ayuda de su abuelo y de su mamá. Y ahora ella creció con su tierra de niños y vaya que su corazón también está igual. Ese es un niño en las montañas, también dividió su tierrita, sus 25 metros cuadrados, en zonas para él, para su familia y para la naturaleza. Y dice, sí, estar bien orgulloso aportando, ¿no? Al sintiéndose protagonista, generando un cambio en el mundo. Y la metodología en Hogares ha ido multiplicando en costa, sierra, selva y en distintos estratos socioeconómicos y en zonas urbanas y rurales. Pero no se quedó ahí y siguió en barrios. Y este es un barrio, un típico barrio en una zona marginal donde hay un montón de pandillaje. Y las niñas y niños querían un lugar propio. Entonces le pidieron a la junta vecinal un espacio y se lo dieron. Y acá está la transformación que lograron. Un lugar donde pueden aprender, emprender y jugar. Y desde donde son protagonistas, de donde se saben, aprenden haciendo que pueden transformar sus vidas y pueden transformar el mundo. Esta es una comunidad donde los comuneros les entregan 20 hectáreas de bosque a sus hijos. Bosque es más fácil de mantener, tienes que hacer las trochas, ¿no? Chequear los árboles, etcétera, pero no era tan difícil. Y ahí ellos se empoderan con la metodología, crean su nombre, le ponen su cartel de entrada y hacen unas reglas que eran no cazar, no talar, no quemar, no echar basura, que eran todas las cosas que antes los adultos hacían en ese bosque. Y claro, no había ningún animal, pero 8 meses después pusimos una cámara trampa. Y miren lo que apareció. Apareció un ocelote, que es un tigrillo, y un jaguarundi, que es como un puma pequeño. Y muchos más animales, y las niñas y niños mucho más comprometidos con su espacio. Y ahí no se quedó en comunidades, pues también se fue a iglesias. Hemos hecho una alianza con 44 capillas que están transformando el entorno donde están las capillas, que probablemente en zonas urbanas son los pocos espacios de naturaleza donde hay y no están siendo bien utilizados. Y los están transformando, desarrollan su visión con las niñas y niños y ya están en el proceso de transformarlos con espacios donde las niñas pueden aprender, jugar y emprender. Famosos, empresas también, hay el famoso restaurante Astrid y Gastón, frente al mismo también, ahí creó un espacio donde van los clientes, los hijos de los clientes, donde van los hijos de los colaboradores y también los vecinos por ahí también lo frecuentan, los niños frecuentes. Y hay un gobierno local, hemos trabajado con varios, pero hay uno que la hizo el modelo completo. Y ahí sacó una ordenanza a través de la cual reconocía a las niñas y niños por su aporte, o sea, menores de 18 años de edad, por su aporte al desarrollo sostenible de todo su distrito. Una cosa inédita, porque no hay ni un solo indicador de desarrollo que valore el aporte de las personas menores de 15 años. Y bueno, hizo esta ordenanza y reconoció las TINIs que estaban siendo hechas en hogares y en escuelas y en comunidades. Y los reconoció en un gran evento a todas las niñas y niños por su aporte al bienestar de su pueblo. La metodología se ha multiplicado en más de 10 países. La UNESCO lo reconoce como una buena práctica de educación para el desarrollo sostenible. En el año 2015, el Ministerio de Educación del Perú lo institucionaliza la metodología con el nombre de ESVI, Espacios de Vida, y hoy día está en más de 5.900 instituciones educativas. Y aquí en Ecuador, el Ministerio de Educación hace lo propio, le pone TINI para el buen vivir y hoy día está en más de 10.000 instituciones educativas. Todo con el concepto de que la Madre Tierra esté presente como profesora. Para nosotros es la maestra que falta, que la sociedad necesita más empatía y compasión y necesitamos que ella esté presente en todos los sectores donde están creciendo las niñas y niños. Y bueno, de ahí Annie y King siguieron su propio camino. Ellos, como en la presentación dijeron, están en Discovery Kids. Hicimos con una empresa, hicimos microepisodios animados y lo pusieron al aire en 20 países, a toda América Latina. Y era telonera de Peppa Pig, pero ahora ya no, parece como le ha ido bien. Ahora nos han dicho que ha ido bastante bien y que vamos a trabajar para que tenga su propio programa, ¿no? Y a través del mismo programa ella promueve las tierras de niños en todos lados, ¿no? Y esa es la meta.
Nuestra visión es que Annie King sean portavoces de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en toda América Latina para niños y, ¿por qué no?, para el mundo. Pero hay un tema ahí adicional, que es que nosotros hemos visto, por la forma que fui criado con mi hermano en el jardín, vemos cosas así que no están, pero hay algo que está ahí que es importante pero que no se ve y que es el ODS 18 que nosotros le llamamos. El ODS 18 es el que le va a dar sostenibilidad a los otros 17. Y a nosotros le hemos puesto el nombre de empatía activa por la vida, que quiere decir que no solamente sientas por las demás personas, sino también por la naturaleza y que no lo dejes en el hacer, no lo dejes en el sentir, sino que lo lleves al hacer. Entonces, ¿por qué? Porque y hemos visto que la mejor manera es que, hemos visto que cómo cumplir ese objetivo es que si crecemos en contacto con la naturaleza, lo vamos a lograr, ese ODS 18. Porque los que crecemos en contacto con la naturaleza, la queremos, la buscamos cuidar y la buscamos replicar en nuestras vidas. Cuando mi hija estaba por nacer, no podía comprarme una casa con un jardín porque era muy caro, pero compré un techito ahí, o sea, compré un departamento con un techo y miren cómo estaba ahí. Y lo transformamos en ese espacio. Un espacio lleno de vida para que ella también lo tuviera. Y cuando mi hijo estaba por nacer, mi mamá se emocionó, se inspiró y sacó cemento. El cemento que había cubierto mi jardín lo sacó y ahí criamos una tini, que es esta, donde están mi hijo y mi hija ahora que lo disfrutan. El mismo lugar donde hace 45 años mi hermano y yo estábamos siendo criados por ese pedacito de la Madre Tierra. Y ese mensaje, el mensaje que les quiero dar de parte de la Madre Tierra, de esa madre que me crió a mí, de ese lugar que fue tan importante en mi vida, es que para luchar contra la apatía, para vencer la apatía, la violencia y la corrupción y avanzar hacia un mundo más sostenible y afrontar el cambio climático, hay muchas cosas que podemos hacer, pero la única cosa que no podemos dejar de hacer es criar a las niñas y niños en contacto regular y positivo con la naturaleza. ¿Por qué? Porque ella tiene la capacidad de crear un buen corazón en ellos, el tipo de corazón que necesitamos para avanzar a un mundo más pacífico, sostenible, ambientalmente sostenible, próspero y equitativo. Y esa es tarea de todos nosotros, mía, de ustedes, de nuestros hogares, escuelas, comunidades, desde nuestras empresas, desde nuestros gobiernos, y tenemos que hacerlo. Y si lo hacemos, porque lo vamos a hacer, va a florecer la esperanza, no solamente en la tierra, sino también en nuestros corazones. Muchas gracias.